En las últimas semanas ha vuelto a quedar claro que no tienen buen rollo el locutor de Radio Estrella del grupo A3 Media, don Carlos Alsina, con el columnista y comentarista del grupo Prisa, el señor don Idafe Martín Pérez. No se llevan bien a pesar de que tienen muchas cosas en común, ambos parecen tener una elevada opinión de sí mismos y ambos parecen disfrutar dando lecciones de periodismo, o eso parece a veces. Hoy Idafe ha echado la cuenta de las preguntas que yo le hice a Sánchez, de las que le hizo Pablo Motos y de las que ayer le hizo Ana Ros. Es una meritoria tarea periodística la de contar cuántas preguntas le ha hecho un entrevistador a un entrevistado, ¿no? Dice 1, 2, 3, 4, pero por esto pagan, pues se ve que sí. O por alguien que pide en antena a tu jefa llamándola por el nombre de pila, lo que no haría con un hombre, que te quiten la columna. Y desde aquí pues animo a Pepa a que la próxima entrevista en El País al presidente Sánchez se la haga Idafe. No se trata de pisar cucarachas, se trata, como decía Kapuczynski, de encender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a esconderse. El señor Martín Pérez está publicado un libro hablando del libro de estilo que él defiende para el periodismo y refiriéndose a los que no lo comparten como fachosfera. La última fase de pullas comenzó cuando se presentó el partido político Izquierda Española, una formación política aparentemente residual, fundado por un señor llamado don Guillermo del Valle, a quien no tengo el gusto de conocer, y apoyado por dos figuras que he identificado, el señor don Francisco Igea, que era militante de Ciudadanos hasta que fue expulsado, y único diputado de este grupo parlamentario procurador en Castilla y León, y doña Soraya Rodríguez, que fue en su día portavoz del PSOE en tiempos de Rubalcaba y ahora también era eurodiputada de Ciudadanos. El caso es que este señor, don Guillermo del Valle, fue entrevistado por don Carlos Alsina en Onda Cero. Que entiendo que os pasará como a mí, a Guillermo del Valle. Guillermo del Valle es el impulsor de una nueva marca política, hemos dicho esta mañana, que se llama Izquierda Española, y pues se trata de saber qué es Izquierda Española y saber quién es Guillermo del Valle. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Carlos, un placer, muchas Bienvenido gracias a por la invitación. Guillermo pues es joven, me da la impresión, puede tener 40 ya no tanto. Bueno, 34 todavía podemos mantener esa consideración. Veo gente muy optimista con mi juventud. 34 años. 34 años. Eso es. Pues sí, es joven. De los que estamos aquí, pues imagínate. Ahí también estamos de acuerdo, Carlos. Y en el diario El País, don Idafe Martín Pérez consideró que esa entrevista había sido una entrevista masaje, indigna de una entrevista crítica como las que él esperaba que, según él, hace el señor Alsina cuando entrevista a figuras de izquierda. Si es que esto va contra el signo de los tiempos, bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? A uno se le ocurre que si registras un partido llamado Izquierda Española y al día siguiente Carlos Alsina, reputado por ser un duro entrevistador, sobre todo con dirigentes políticos de izquierda, te da un masaje, habrás creado un partido español sin duda, pero para lo que hace décadas se llamaba la brunete mediática y que ahora resumimos en fachosfera, en realidad has creado un artefacto que apoya a las derechas. Coincido en parte con don Idafe Martín Pérez por el hecho de que es muy curioso que un partido aparentemente con pocas expectativas de tener representación sea entrevistado en grandes medios y parece que se busca darle notoriedad por si le puede quitar votos al PSOE. Pero me sorprende que don Idafe Martín Pérez tenga la autoestima de considerar que él está capacitado de calificar la entrevista de otro periodista como entrevista masaje. Esa crítica tendría más fuerza si la hiciera un periodista que fuera reconocido profesionalmente por sus entrevistas y que dijera, oye, pues es que señor Alsina, a ver si imita usted el ejemplo del señor Martín Pérez, que hace entrevistas auténticamente periodísticas y no las entrevistas masajes que usted hace. Y si don Idafe Martín Pérez lo que quiere darnos a entender es que su crítica no es a cómo entrevista al señor Alsina, sino que él considera que hay un doble rasero, es decir, que la entrevista cambia según la ideología de la persona a la que entrevista, también habría que preguntar si esa misma crítica don Idafe Martín Pérez las hace a las entrevistas que se hay en su periódico, incluyendo la última que se hizo a don Pedro Sánchez hace unos días. Y si lo que quiere criticar es que Onda Cero dé cancha a un partido político aparentemente residual como será Izquierda Española, su crítica tendría más fuerza si hubiera hecho lo mismo cuando don Xavier Fortes entrevistó
en televisión española al partido político de doña Macarena Olona, que así una gran expectativa de resultados electorales no tenía. Caminando juntos no está en el que te vote chapote. Caminando juntos no está en el que te vote chapote. Caminando juntos está en el que España salga a flote. También lo hizo el programa Más vale tarde. He dado un paso al frente. Por eso, desde aquí, delante de todos los españoles, yo quiero retar a Santiago Abascal a mantener un debate cara a cara. Y en ese momento no recuerdo que don Idafe Martín Pérez dedicara un artículo de su libro de estilo a decir por qué se daba bombo a ese partido político de la señora Olona y si el señor Fortes le había hecho una entrevista masaje. Lo cual me lleva a sospechar que ese doble rasero que está insinuando que tiene el señor Alsina podría preguntarse si también lo tiene él mismo. Pero si algo parece igualar a la fijación que tiene don Idafe por lo que dice don Carlos, es la fijación que tiene don Carlos por lo que escribe el señor Idafe. Porque si no nos explica que al iniciar el resumen de prensa de su siguiente programa, el señor Alsina hiciera este comentario. Estamos a 40 días de las urnas en Galicia. La prensa trae encuestas. En el diario de Idafe, antes El País, esta apertura. Dice, el PP se encamina a renovar su mayoría absoluta. Y tanto porque le da a Alfonso Rueda 42 escaños. Vale, si se comparaba con el tipo de respuestas que habría dado un don Federico Jiménez Los Santos o un don Luis del Olmo, es sutil, pero no tengo claro si es muy inteligente, porque es como transmitir, oye, que sepas que te estoy leyendo, con lo cual el ego de la otra persona crecerá todavía más. De hecho, don Idafe Martín Pérez estaba tan orgulloso de ese comentario que lo capturó y lo subió a su canal de Twitter para enseñarlo. El diario de Idafe, dice Carlos Alsina para referirse a El País. No se rebaje usted, santo patrón del periodismo patrio, no soy rival. Bonita ironía, merecida seguramente, pero que me disculpe don Idafe Martín Pérez, pero no creo que sea por él. Quiero decir, cuando dice no soy rival, me da la impresión de que el señor Alsina le responde no por ser usted, sino por el periódico en el que está escribiendo. Porque recuerdo, como ya dije en un vídeo anterior, que el señor Idafe no está atacando desde un tirachinas, está atacando desde el periódico generalista más leído en España. Si escribiera exactamente lo mismo, pero en vez de en el diario El País, en un blog personal, en un digital, en una cuenta de Twitter, estoy casi seguro de que el señor Alsina no le respondería. Así que no creo que sea por él, creo que es porque es el diario El País y estamos en un nuevo episodio de A3 Media versus Grupo Prisa. Pero si el primer resbalón fue para el señor Alsina, el segundo resbalón fue para el señor Martín Pérez, que escribe un artículo para decir, con el tema de los decretos que se aprobaron a principios de año y había un debate de si el Partido Popular debía ofrecer al PSOE apoyar esos decretos para que no tuviera que recurrir a partidos independentistas como Junts, según el señor don Idafe Martín Pérez, el señor Alsina había hecho campaña en su programa de radio para que el señor Feijóo ni se planteara apoyar esos decretos. Que no y que no. Los bilardistas pedían a don Alberto que ni una abstención, que no negociaran nada con don Pedro, que ni agua. A Carlos Alsina le gustaría ser menotista, pero le puede el bilardismo. El lunes ya le decía a don Alberto que no se rindiera, que no es que no. Esto último del que no y que no, entre comillas, que alguien que da lecciones de periodismo seguro que sabe que es lo que se suele hacer cuando estás transmitiendo algo literal de lo que ha dicho un periodista. Así que leyendo ese artículo concluíamos que don Carlos Alsina había hecho campaña en Onda Cero para que el señor Feijóo dijera que no y que no a respaldar los decretos del señor Sánchez. Y en esto llega don Carlos Alsina y una práctica poco habitual decide no responder con un alegato en el micrófono, sino mandando una carta a la directora del País que fue publicada y que decía lo siguiente. Encuestas. En el diario de Idafe, antes El País, esta apertura. Una aclaración, leída la página de pantallas del 11 de enero, quiero aclarar a los lectores que la acción que se me atribuye en ella es falsa. La opinión que se me asigna es la contraria de la que tengo expresada y la frase entrecomillada que se me adjudica es la reproducción de una frase de otro. Lejos de haber dicho a Feijóo que ni una abstención, que no negocie nada con don Pedro, que ni agua, lo que expresamente dije es que si Feijóo y Sánchez pactaran, ambos tendrían razones para felicitarse por ello. La frase entrecomillada que se me atribuye, comillas, que no es no, cierro comillas, es la descripción que hice de la posición del PP, no una petición mía a don Alberto, como falsamente se afirma. Es decir, que según el señor Alsina, él había dicho una cosa y don Idafe Martín Pérez había invertido lo que había dicho para dar a entender que había dicho lo contrario. En otros tiempos habría quedado en un 50-50, pero como ahora los audios están en internet, podemos ver exactamente en qué contexto se dijo ese que no y que no.
Dice, entonces sí que será posible un acuerdo. Hoy titula casi toda la prensa diciendo que el PP dice que va a votar que no a todo. Y explica el PP. Explica el PP ahora, después de que Feijóo dijera esto el viernes, explica el PP que no, vamos a ver. La posición es contraria a los decretos. En el mejor de los casos para el gobierno podríamos ver de abstenernos en el asunto de las medidas anticrisis, abstenernos solo en ese decreto y solo si se aceptan estas 3 condiciones o estas 3 enmiendas que plantea Feijóo. Si no, no. Y en los otros nada, en el de las medidas judiciales ni de broma. ¿Por qué? Porque tenemos una objeción principal que es la manera en la que el gobierno gobierna por decreto. Esto del abuso del decreto, ¿no? O sea, que no. Que si alguien había entendido el viernes que Feijóo estaba dispuesto y deseando pactar, que se olvide, que no. Es decir, fíjate que si hubiera fructificado este acuerdo, Feijóo podría haber presumido de contribuir a la gobernabilidad, metiendo ahí cosecha propia, que si el IRPF, que si las conservan. Y Sánchez podría presumir de que no siempre cede ante Carles Puigdemont en todo. Escuchando el monólogo entero, no encuentro ningún elemento para colegir que el señor Alsina está haciendo un llamamiento al señor Feijóo para que vote que no a los decretos. A Carlos Alsina le gustaría ser menotista, pero le puede el bilardismo. El lunes ya le decía a don Alberto que no se rindiera, que no. Y hay algo muy extraño, que si don Idafe Martín Pérez escuchó ese mismo monólogo, justo después del que no, vino una frase que diría que despeja todas las dudas sobre lo que quería el señor Alsina. Es decir, fíjate que si hubiera fructificado este acuerdo... Una vez la señora Bueno se vio obligada a publicar la carta de rectificación del señor Alsina, don Idafe Martín Pérez publicó un tuit en el que reconocía su error. Entre las cartas de la directora de este martes hay una de Carlos Alsina, de Más de Uno, en la que aclara que yo le interpreté mal en mi columna de la semana pasada. Disculpas por el error. No negaré que me resulta un tanto extraño el error, en el sentido de que no acabo de entender cómo si él ha escuchado el que no, que es lo que ha transcrito en su artículo, tuvo que escuchar lo que dijo un segundo después de ese que no, que era esto. Es decir, fíjate que si hubiera fructificado este acuerdo, Feijóo podría haber presumido de contribuir a la gobernabilidad, metiendo ahí cosecha propia, que si el IRPF, que si las conservan. Y Sánchez podría presumir de que no siempre cede ante Carles Puigdemont en todo. Y que lo hubiera despejado de el error. Pero se pueden agregar 3 cosas. Cosa número 1, que don Idafe Martín Pérez ha pedido disculpas, algo que en estos tiempos no es muy habitual, y eso es justo reconocérselo. Eso sí, se lo reconoceré aún más el día que aplique el mismo nivel de crítica a los medios de la competencia, a los medios de su propio grupo y de su propio bando. Y si algún día llega a criticar a sus jefes, ni les cuento. Y tercero, ¿tanta importancia le da a don Carlos Alsina a lo que publica El País de su programa? Porque no recuerdo ni a don Carlos Herrera, ni a don Federico Jiménez de los Santos, ni a ninguno de los locutores estrella de la cadena SER mandando cartas al director de un periódico que hubiera interpretado alguna intervención de ellos en sus respectivas emisoras. Lo cual confirma que don Idafe es un empedernido oyente de don Carlos y don Carlos un empedernido lector de don Idafe.